Sean bienvenidos una vez más a esta sala de conferencias de parte de su servidor Edison Valencia, y de hecho pues de lo que es la escuela Huiracocha, que trae para compartir este tipo de información que se escapa un poco a la visión que hacemos en el ámbito de la salud física, emocional, mental. Pero también hay que tener en cuenta que ya para estas fechas que nos encontramos también es muy interesante la salud espiritual, ¿no? También una cordial bienvenida de parte de la asociación a la cual nosotros representamos como Asociación Gnóstica Samael Axtli, y que está pues en cabeza de un gran maestro conocido con el nombre de Michael. Si de pronto ustedes no lo habían escuchado alguna vez, pues también presenten una cordial bienvenida. Y vamos pues de hecho a darle inicio a este tema que hemos propuesto hace muchos días, con el interés de poder compartir con los interesados ese tipo de temas sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, sobre la filosofía de vida particular de cada uno de nosotros, que se relaciona íntimamente con justamente esto que hemos llamado nosotros la magia oculta de la Navidad. La magia oculta de la Navidad, como su nombre lo dice, vamos a estudiar sobre la magia. ¿Qué es la magia? Si nosotros analizamos un poco, la magia no es más ni menos que la vida que tenemos, lo que nos rodea, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, el encuentro que hacemos constantemente con todo este campo de energía, vibración, electricidad, magnetismo, que todos los días pues, nosotros impactamos con lo que hacemos, donde nos encontramos, donde vamos, con las personas que nos intercalamos constantemente, que tenemos relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con ese trabajo, ese empleo al cual nosotros pertenecemos, y que pues de hecho es un empleo al cual pues lo hacemos con gusto, ¿sí? Es parte de la magia de nuestra vida. Entonces todo lo que nos rodea, todo lo que implica nuestra vida, nuestra forma de ser, es realmente una magia. La magia de vivir, porque hay mucha gente que incluso en este momento no quiere ni vivir, ¿sí? No siente un interés por la vida, no le ve el gusto a la magia que le rodea. Y pues nosotros, gracias al cielo, todavía sentimos ese gusto de esta magia tan extraordinaria que Dios nos da, que el cielo nos da, que el Cristo nos da a cada uno de nosotros. Y por eso vamos a profundizar, vamos a penetrar dentro de este mundo que se llama la magia, que corresponde a esa parte oculta de la Navidad. Yo no les voy a traer nada nuevo a ustedes, porque resulta que no hay nada nuevo, ¿sí? Lo nuevo ya se ha dicho, pero lo que sí vamos a... Bienvenida, siga. Gracias. Lo que sí vamos a hacer nosotros a través de esta conferencia es de poder entender un poco más profundo sobre lo que es la magia de la Navidad dentro de su aspecto oculto. Porque como existe una magia en todo lo que nos rodea, como les decía hace un momento, pero esa magia se ha perdido ese ocultismo, se ha perdido esa sabiduría, se ha perdido ese hermetismo de las cosas, porque todo se ha vuelto muy público y se ha perdido pues de hecho esa parte oculta. Por eso muchas personas, cuando en relación a la Navidad se refiere, a la Semana Santa se refiere, a los misterios del nacimiento del Cristo, del niño Dios se refiere, lo ven desde una forma muy normal, lo ven desde una forma como tan natural, porque lo han aprendido a vivir desde niños a través del canto, a través de todo lo que ya sabemos, de lo que nos muestran en las novenas, de lo que nos muestran a través del nacimiento del niño Dios, los regalos. Y entonces se ha perdido esa magia, esa parte oculta, y solamente nos hemos vuelto individuos de conocer, ¿sí? De aceptar solo lo que podemos ver en el exterior, más se ha perdido la parte oculta real de lo que es la Navidad. Entonces, ese es el título que vamos a desenvolver durante esta conferencia, sobre esa parte oculta, mágica de la Navidad. Y para eso vamos a analizar lo siguiente:
Dice aquí hermetismo, que corresponde a lo oculto. Dice aquí, es un adjetivo que significa totalmente sellado. Cuando uno busca estudiar o conocer lo oculto o lo hermético, está buscando conocer o aprender sobre algo que está sellado, que es algo hermético. Es como si yo quisiera salir de esta habitación a la siguiente, pero no se me permite porque esa puerta está sellada. No puedo conocer más allá. Entonces, lo que está sellado, lo que está oculto, lo pudimos ver, por ejemplo, hace poco cuando estuvimos en México. Toda esa cantidad de monolitos, todo es el Palacio de Chapultepec, todas esas pirámides, aunque se ve solo la forma de lo que como un reflejo de lo que uno está conociendo, detrás de esa forma hay una parte hermética, hay un sello que solamente los herméticos, los conocedores del ocultismo pueden aprender y conocer de lo que hay detrás de esos monolitos. De lo contrario, solo uno verá la forma de lo que hay allá. Entonces, por eso es necesario, dice aquí, alude a algo que es impenetrable, debido a que su forma de cierre evita que entre aire o cualquier otro fluido. Entonces, lo que es sellado significa hermético. Y eso es lo que vamos a tratar de desenvolver en este corto tiempo a través de la conferencia. Vamos a desenvolver eso sellado, eso oculto. Y lo vamos a hacer analizando, como estamos ya a vísperas de comenzar diciembre, y vamos a iniciar muy dentro de poco, vamos a tener lo que va a ser el Día de las Velitas, ¿cierto? Que desde niños nosotros hemos conocido sobre este día tan maravilloso, donde es pues de hecho un día representativo a un ser espiritual conocido como María. Pero ese fuego que todas las personas colocan o que colocamos el 7 de diciembre, porque tengan en cuenta algo, el tema comienza a partir del 7 de diciembre con toda la parte simbólica que esto requiere. Resulta que el 7 de diciembre se tomó como una fecha especial para conmemorar a un ser sagrado conocido como María. Pero tengamos en cuenta algo, esa fecha viene más o menos desde 1854 por un papa, si no estoy mal, Papa Pío IX, ¿sí? Que fue más o menos en el año 1854, cuando ellos tomaron esa fecha. Y esa fecha, pues de hecho la pusieron como en memoria, como en culto sagrado a la Virgen María, y empezaron a prender velas a partir de esa fecha. Nada tiene como casualidad de las cosas. Tengamos en cuenta que el 2 de febrero es el día que corresponde al Día de la Candelaria, y es el día que se relaciona justamente con el fuego, pero el 7 de diciembre se le dio a ella esa representación de que todos los seres humanos en la tierra, en lo posible, si lo vemos aquí por Colombia y demás países, en esa fecha se encienden velas. Y esas velas se ponen al frente de las casas, en las ventanas de las casas, como si inconscientemente las personas estuvieran evocando el fuego de esa parte espiritual, de esa parte femenina de Dios llamada María, y estuvieran como evocando ese fuego para que penetrase dentro de sus casas, iluminase sus casas, pero la gente no lo sabe, porque la gente solo lo pone porque los demás lo ponen y los niños juegan con las velas, pero realmente tiene una parte oculta, una parte muy espiritual. Resulta que a nivel espiritual, desde 1854 en adelante, toman esa decisión de colocar velas. Pero esto viene desde muchos siglos atrás. ¿Por qué? Porque resulta que el fuego, representando a ella, a María, que dentro del vocablo y la sabiduría hindustán se conoce como Devi Kundalini, la serpiente, el fuego sagrado, nos permite entender que ellos le dan la forma así. Pero si uno analiza lo siguiente, esa fecha también se relaciona, o ellos les rinden un culto, según, porque María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ayúdenme a desglosar eso. Ella es virgen antes, durante y después. Y es virgen y tiene a Jesús sin mancha. Y antes de quedar embarazada,
se aparece el arcángel Gabriel y le dice: tú eres bendita entre las mujeres, ¿sí? Y bendito el fruto de tu vientre, porque lo que viene es un ser muy elevado, ¿sí? Es un ser muy sagrado, y tú vas a ser, pues de hecho, bendita entre todas las mujeres. O sea, era un ser muy sagrado, esa mujer llamada María. Hemos tratado de analizar un poco en relación a ella, qué dice la historia, especialmente la parte hermética, espiritual, ocultista, y lo que se dice de ella es que era una mujer tan sagrada, tan dada a lo espiritual, era una mujer de tantos valores internos, que esa mujer, por ejemplo, como sacerdotisa en el templo, dicen que ella arreglaba los altares, y que esos altares solo surgían, eran ramilletes de flores por todas partes, y que era una mujer muy humilde, porque pues tenía su ropita muy humilde, hasta con cosiduras, y quemadita por el sol, porque pues imaginen, tierra caliente, estamos hablando de allá en el Oriente Medio, y todas esas tierras que son calientes, y que era quemadita por el sol, pero que era una mujer que reflejaba sus valores, sus virtudes por todas partes. Y esa mujer, pues de hecho fue escogida por el cielo para que a través de ella y en su vientre se gestara la fuerza de lo que conocemos como el Cristo, ¿sí? Que naciera, se formara dentro de ella esa fuerza para que posteriormente tuviera forma humana. Ahora, volvamos nuevamente. Resulta que ella es virgen antes, durante y después del parto. Nosotros hemos preguntado por eso en la parte espiritual, ¿sí? Le hemos preguntado a personas que dicen conocer sobre esto, y uno queda como que me queda faltando, porque como que debe haber algo más. ¿Y por qué tiene que haber algo más? Porque no quedamos contentos con el concepto que nos dan, ya que si uno analiza, lo que siempre dicen es que ella no es virgen, porque virgen es un ser que debe permanecer con su virginidad intacta, lo ven físico. Lo que no quieren entender muchas personas en el ámbito religioso espiritual es que el grado de virgen es un grado, como decir, de arcángel, de ángel, de potestad, querubín. La mujer en su parte espiritual puede lograr ese nivel de ser mujer virgen, y puede llegar incluso a eso que se llama la cristificación. Entonces la mujer está llamada a hacer una misión tan grande en la tierra, que a nosotros nos han engañado poniendo a la mujer en un nivel muy bajo, y han dado a entender de que no es virgen porque tuvo ella más hijos aparte de Jesús, cuando las personas que creen ser muy espirituales y estudiar mucho ese aspecto realmente no han llegado a la profundidad de lo que nosotros vamos a analizar esta noche. El grado de virgen es un grado muy elevado, y ella se ganó ese derecho de llamarse virgen, y no porque fuese virgen físicamente, sino porque era el grado de la maestría, ¿sí? Como dama, como mujer, como señora a nivel espiritual. Y lo más extraordinario, en su vientre se gesta esa fuerza del que vendría a ser el Mesías del mundo, el Salvador, y fue hecho y formado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso se gana ese título de ser virgen antes, durante y después, porque es sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Que ese hombre y esa mujer, para poder concebir esa gestación, no fue a través de lo que nosotros conocemos comúnmente como una eyaculación sexual, sino que fue a través de un trabajo de lo que llaman los indostanes, los orientales, los egipcios, la castidad científica. Y fue una unión entre un hombre y una mujer, que sin derramamiento del ex semenis, de la energía sexual, hubo la gestación en el vientre de ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Vayan ustedes a entender esto a ese nivel. Yo sé que no va a ser fácil, porque ustedes han venido aquí a escuchar algo relacionado con un aspecto oculto que no lo hemos escuchado ni nos lo han enseñado desde niños, porque nos han mostrado algo totalmente diferente. Entonces, el ser casto, el ser puro,
en esa pareja llamada José y María permitió que en ese vientre se gestara, y por eso se convirtió en ella en la bendita y en la mujer sagrada de todos los tiempos, ¿sí? Y va a continuar así, perpetuada, porque era la madre del Señor, ¿sí? La madre de Cristo. Entonces, por eso podemos entender nosotros por qué ella es virgen antes, durante y después, y es sin mancha. Concibe a su hijo y posteriormente ella sigue con su misión y el Cristo empieza a levantarse haciendo su misión. Hay algo muy interesante en esto que más adelante lo vamos a analizar y bueno, anhelo que tengan unas preguntas ustedes bien contundentes en relación al tema, porque resulta que todo esto se inicia a partir del 7 de diciembre, de acuerdo, ubicándolo por fechas. Como todo tiene también cábala, si ustedes analizan cabalísticamente, el mes 12 es diciembre, ¿cierto? Estamos hablando del mes 12. El día que se enciende el fuego es el 7. Si ustedes miran cabalísticamente, el día 7 es un día de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Hay que luchar por lo que uno quiere en la vida para poderlo alcanzar. Y le cuesta sudor espiritual, le cuesta sudor físico, humano, porque nada en la vida es regalado. Todo cuesta. Entonces, dentro de la cábala, el número 7 es el carruaje de la guerra, es el hombre luchador que está enfrentando constantemente los obstáculos y los está venciendo para que de esa manera poder alcanzar lo que quiere, ¿sí? Entonces eso se realiza el 7. Un individuo, para poder despertar sus fuegos sagrados y su fuego espiritual, debe luchar mucho, y por eso se enciende el fuego el día 7, porque es de trabajo, de mucho sacrificio, no solo espiritual sino humano. Si una persona quiere alcanzar algo, lograr algo materialmente, cuesta, y tiene que hacerle duro con sus herramientas de trabajo, de lucha con lo que hace para poderlo alcanzar, y así pasa espiritualmente. Entonces el día 7 sucede ese fenómeno, y el día 8, si no me equivoco, las personas colocan una banderita, ¿cierto? Sí. En alusión a ella. ¿Por qué? Porque espiritualmente les voy a decir algo: si nosotros no nos integramos con la parte espiritual, la parte femenina de Dios, es muy difícil uno avanzar en el camino. Muchos religiosos podrán decir: es que ella no es nombrada 1000 veces en la Biblia, son 2 o 3 veces y ya. ¿Y qué tiene que ver? Si vamos a analizar algo, María es la representación física como madre de Jesús, pero estaba representando la madre espiritual de todos los seres humanos en la tierra, porque cada uno de nosotros tenemos, como por decirlo de esta manera, una María interior, una María espiritual, ¿sí? Una parte femenina de Dios dentro de mí mismo, y que por eso en el drama del Cristo ella aparece, como aparecen todos los apóstoles, porque todos los apóstoles son partes integradas del Cristo, pero tuvo que haber un drama, y ese drama fue físico, y todo lo que hay internamente de un ser espiritual se reflejó en el drama del Cristo hace 2000 años, y dentro de esas expresiones estuvo, pues de hecho, María, representando de una forma digna a la mujer, ¿sí? A la mujer. Si uno se pone a buscar esa representación de la mujer, la parte femenina de Dios en la tierra, de igual, en Egipto aparece como Isis, ¿sí o no? Sí. Entonces Isis en el Egipto, pues de hecho es María, y si uno ve entre los griegos, pues ahí aparece la diosa del amor, ¿sí? Representándola a ella. Entonces siempre la mujer ha estado en el tapete de la existencia, ¿sí? Y siempre, analicen algo, siempre al lado de un hombre. El hombre siempre ha necesitado de la mujer. Y les voy a decir algo más: la mujer hace 3 veces una misión, una parte espiritual más rápida que un hombre, y la hacen 3 veces cuando uno de hombre solo la hace una. Fíjense, la mujer tiene que hacer su propio trabajo espiritual, tiene que estar al frente de una familia y unos hijos, ¿sí? No es fácil, y aparte de eso tiene que ayudar a un marido. Vean las 3 partes tan duras que le toca a la mujer, ¿sí? 3 partes difíciles, y uno varón, ¿cuál le toca? A ver, varón, y eso a medias. Y eso que a medias, ¿cierto? No cumplimos bien, ¿cierto? Nuestra responsabilidad. Entonces, mire cómo la mujer por eso se gana el cielo más rápido, pero hay algo que a la mujer la detiene y no le permite avanzar,
¿Y ustedes saben cuál es? Cuando la mujer aprenda a controlar sus emociones y lo que habla, y aprenda a ser un poco más callada, avanza más rápido, que ahí es donde está la clave. Entonces, ahí donde podemos entender nosotros el por qué el misterio con ella. Ella es el misterio en todo. Y la han representado como serpiente sagrada, la han representado como Tonantzin, Cibeles, Adonía, Isoberta, Rea, María. O sea, es la misma en diferentes lugares, en diferentes planos, en diferentes edades, en diferentes culturas, en diferentes lugares de la tierra, pero siempre ha estado, siempre la mujer. Ahora analicemos algo interesante acá. Pasa el 7 y las personas empiezan a conformar, a organizar el arbolito, el pesebre y todo lo que hoy vamos a analizar se va a desarrollar durante este mes. ¿O no es así? Sí. Entonces todos vamos a hacer este armazón de cosas, acomodarlas, organizarlas, pero aquí hay algo interesante. ¿Qué es el pesebre? ¿Han analizado alguna vez? ¿Han reflexionado? ¿Qué es el pesebre? ¿Será para colocarle muñequitos y ponerle burritos y caballos y poner estas a pastar aquí y estos señores allá y el 24 ponemos el muchachito ahí medio desnudo? ¿Será eso el pesebre? No. ¿Qué creen ustedes que sea el pesebre? Pues tradicionalmente, por ejemplo, en mi familia se decía que esta era revivir el nacimiento de Jesús dentro de mi corazón. Entonces mi mamá, por ejemplo, decía, entonces si tú dejas que Jesús renazca en tu corazón, pues tienes que colocarle un lugar muy especial. Sí. Así como el lugar más especial, más lucido de la casa va a ser destinado al pesebre, en tu corazón tiene que estar el lugar. Tu corazón, muy bien. Pero hay algo por ahí, hay cierta frase muy sabia que dice: puede nacer Jesús en Belén 1000 veces, pero si no nace en tu corazón, de nada serviría. De nada serviría, porque tiene que nacer en tu corazón. Resulta que el pesebre está representando justamente el corazón del hombre, está representando su cuerpo, está representando ese corazón que late todos los días, porque ahí es donde tiene que nacer. Si analizamos algo dentro de la visión óptica espiritual, psicológica del ser humano, se dice que el pesebre está representando el corazón del hombre, representa al hombre o la mujer, pero que cuando nace el niño Dios está rodeado siempre de bestias, de caballos, de bueyes, ¿cierto? De burros, de ovejas. Y los sabios herméticos han dicho que las personas hoy en día antes le ponen más animales alrededor del pesebre y alrededor del niño, cuando la representación de todos los animales que aparecen en el pesebre es la representación del agregado psíquico que tiene el ser humano dentro de sí mismo. Porque la creación que hay aquí es totalmente sagrada y divinal, pero lo que aparece a los lados es animal. Como les decía una vez en una conferencia, el espermatozoide cuando penetra en el óvulo, la naturaleza le corta la cola, porque no acepta nada animal, ¿sí? Y así ocurre aquí en este misterio. Si uno analiza, todo lo que está alrededor, esos animales, es la representación psicológica de algo opuesto que no quiere que nazca en el corazón del hombre o de esa mujer, eso que se llama el niño Dios. Porque cada uno de nosotros debe nacer algún día nuestra propia Navidad interior. Hace 2000 años surgió la Navidad del Niño Dios, que fue la Navidad del Cristo. Pero el Cristo dijo: esto que yo os hago, vosotros lo pueden hacer aún mucho más. Porque lo que Él está haciendo es como un ejemplo para todos los que le puedan seguir. Entonces, cada uno de nosotros podemos permitir que algún día en el corazón de nosotros pueda nacer nuestra propia Navidad interior profunda. Pero esa Navidad, para que se pueda dar, tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que no permite que en uno nazca la Navidad? Lo espiritual, las virtudes, los dotes, los poderes, las facultades, lo que tú tienes, tus capacidades íntimas, tu propio ego. Todos estos animales representan mi ego, el orgullo, porque si tú tienes algo
o te has ganado algo en la vida, eres orgulloso de lo que tienes, eres vanidoso, te vuelves increíble, ¿sí? Tenemos la pereza, tenemos la ira, tenemos el miedo, tenemos los celos, yo robo, yo mato, yo fornico, yo miento, yo esto, yo lo otro, yo soy así. Y yo no voy a cambiar porque es que esta es mi vida y yo nací así, así me crié y así soy desde jovencito, desde niño, y si a mí me quieren aceptar así, pues ni modo, pues soy así. Entonces mi parte psicológica, mi parte egoica es la que no permite que nazca dentro de mí las virtudes de ese nacimiento espiritual. ¿Cuántas cosas uno pierde en la vida en ocasiones por no agachar la cabeza? ¿Cuántos problemas uno se ha metido por hablar de lo que tiene que callar? ¿Cuántas veces uno ha tenido problemas, ¿sí? Incluso hasta conyugales, que ha terminado hasta por un divorcio? ¿Por qué? Porque no pudimos controlarnos, manejarnos, callar o decir lo que tenía que decirse cuando tenía que decirse, y callé y pequé por eso. ¿Cuántas veces me he metido en problemas con personas por no aprender a controlarme? ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy explosivo, soy reaccionario, ¿sí? Soy violento, soy agresivo. Y sin hablar de que soy mentiroso, y sin hablar de los traumas, de los complejos, de los miedos y los temores que tengo adentro en mi propia psiquis. Entonces, todas estas partes animaloides que uno tiene es la que no permite que nazca eso que la gente, que todas las personas, pues de hecho en este momento ya se están preparando, formando su pesebre, colocándole los animalitos y proyectándose para empezar a hacer unas novenas. ¿O no es así? Sí. Pero solamente hacemos algo mecánico. ¿Te imaginas donde se le pudiera explicar todo esto a los niños para que lo vieran desde ese nivel? Y no lo vieran es ¿cuándo se acaba esto para que me den mi regalo? ¿O no es así? Con se la cuenta de sí, claro, porque eso lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, ese aspecto ténganlo en cuenta porque más adelante ya vamos a hablar exclusivamente del nacimiento. Dentro de ese pesebre hay un pozo. El pozo siempre está representando por las aguas de la vida. Siempre colocan como un molino, colocan piedras, colocan muchos aspectos, ¿sí? Y colocan pastores, porque siempre en ese camino espiritual el ser humano debe ser un pastor de los demás, ayudar en algo, ¿sí? Haga algo, ¿sí? En la vida, no se quede que la vida le pase por pasarle, solo comiendo, durmiendo y trabajando, porque cuando se da cuenta ya no hay nada que hacer, ¿sí? La vida se le pasa a uno en un santiamén. Bien, entonces ahorita analizamos sobre el árbol. Resulta que aquí dice lo siguiente: según coincide con los historiadores, este podría tener su origen en los celtas de Europa Central, quienes acostumbraban usar árboles para representar a varios de sus dioses. Esta cultura, además, coincidiendo con la celebración de la Navidad cristiana, celebraba el nacimiento de Frey, dios del sol y de la fertilidad, adornando un árbol que era llamado Divino Yggdrasil, árbol del universo, del cual se decía que en su copa se encontraba el cielo y sus raíces profundas el infierno. ¿Ok? Entonces, esto en relación al árbol de Navidad viene desde los celtas que fueron muy cercanos con los druidas, ¿sí? En Europa. ¿Qué creen ustedes sobre el árbol de Navidad? Yo ya lo organicé y lo puse ahí porque iba a hablar de él, ¿sí? Para que ustedes lo vieran. Pero ¿qué es el árbol de Navidad? ¿Qué representa? Es solo para tener un árbol ahí que esté con unas luminarias, como los frutos, que esté rodito, lleno de bolitas de colores. ¿Qué creen ustedes que es el árbol de Navidad? ¿Qué representa? La representación de la abundancia. Representación de la abundancia. ¿Qué más? El inicio de la preparación para el nacimiento. La preparación para el nacimiento. Ok, ¿qué más creen ustedes que pueda tener en representación el árbol? De pronto los frutos que se obtienen con el desarrollo espiritual, ¿no? Los beneficios. Claro, fíjense en algo. Hace muchos siglos, las Sagradas Escrituras dicen que Dios puso al hombre en un huerto y le dijo
que podían comer del árbol de la vida, mas nunca comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran del árbol del bien y del mal, ese día pecarían y saldrían del paraíso. Que tenían derecho a alimentarse solo del árbol del bien, ¿sí? El árbol de la vida. Entonces, esto pues de hecho fue formado desde los celtas, porque ellos entendían realmente ese aspecto relacionado con los cielos, con la divinidad y con los infiernos, desde un aspecto muy ocultista, ¿sí? Muy espiritual, muy hermético. Yo les voy a decir lo siguiente: nosotros decoramos el árbol y tratamos de ponerlo muy bello, muy bonito, para que esté así durante todo diciembre y parte de enero, ¿cierto? Pero no se entiende realmente el simbolismo que tiene el árbol. El árbol está representando el árbol de la vida. Este árbol está representando la columna espinal de todo ser humano, pero especialmente en aquellos seres humanos que pueden prender esas luminarias que están en esa misma columna, en esa misma estructura interna, que son los chakras. Cuando una persona, que puede ser cualquiera de nosotros, logra encender los chakras de su constitución interna y empiezan a brillar uno aquí, brilla otro por aquí, brilla otro por acá, brilla otro acá, y así sucesivamente, aparte de los diferentes chakras menores que tenemos, pero los 7 más fuertes están representando estas luces que se prenden en el árbol. El ser humano que logre prender ese cuerpo con sus chakras es un árbol de Navidad encendido. No sé si me entienden. Sí. Lo que acá emoción, ¿no? Es comprensible. Entonces, nosotros podemos tener ese árbol brillando extraordinariamente, qué bonito, y celebramos. Pero cuán más grande sería que en cada uno de nosotros pudieran brillar esas lámparas, ¿sí? En este árbol particular, ¿sí? En este huerto, en ese árbol que somos cada uno de nosotros. Porque esos chakras tienen que encenderse. Y en la parte superior siempre se pone una estrella, ¿han visto ustedes? Que es la que más brilla, porque está representando la glándula pineal. Si uno analiza, la glándula pineal es la flor de loto de los 1000 pétalos, es la lumbrera que cuando se despierta ilumina al ser humano. Pero aquí hay un chakra con 2 pétalos que es la glándula hipófisis, el chakra Anna, que tiene sino 2 pétalos, y aún así el individuo puede ver clarividentemente muchas cosas, y solo tiene 2 pétalos. Pero aquí tenemos un chakra con 16 pétalos, y es el ser humano cuando puede lograr el desarrollo del verbo, de la palabra, el oído oculto. Aquí tenemos un chakra en el corazón relacionado con el timo, que permite desarrollar con 12 pétalos de potencia, de luz, que irradia como energía, la intuición, ¿sí? Y el amor real. En el plecho solar tenemos otro chakra que tiene en este momento 10 pétalos, y esos 10 pétalos que aparecen acá, pues de hecho permite que el individuo logre algo que se llama la telepatía, la conexión remota con otras personas a la distancia. Y si el individuo desarrolla el chakra de la parte sexual, que es otra luminaria, otra lámpara, pues de hecho aquí ya desarrolla 6 pétalos. Y esos 6 pétalos en ese punto, pues imagina que le permiten lograr una gran cantidad de poderes, como los desdoblamientos astrales, las capacidades de dominar el elemento agua. Y si pudiéramos desarrollar la lámpara que aparece en la parte sacrocoxígea, en la zona por debajo de la parte sexual, el individuo podría dominar el elemento tierra y desarrollar el fuego sagrado, ¿sí? Que aparece justamente en el hueso coxígeo. Entonces, ese árbol de Navidad somos nosotros si está encendido. De lo contrario, solo lo tenemos de bonito en la casa, de adorno. Pero los antiguos sabían y enseñaban que tú debes encenderte, prender todas esas lámparas para que no andemos en la oscuridad. O sea, nuestros propios chakras, con todos los poderes que ellos nos permiten adquirir. Entonces, ese árbol, vamos a verlo un poco más allá. Ese árbol está relacionado en Cábala con el árbol Sefirot, o el árbol de la Cábala hebraica. ¿Lo han visto alguna vez? No. ¿Lo han conocido? Entonces, con este tema se van a dar cuenta ustedes que van a aprender a conocer
sobre el árbol de la Cábala, el árbol Sefirot. El árbol Sefirot es un árbol que, les decía hace un momento, lo relacionaban en el Génesis como el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es el árbol que llevó a Adán y Eva al pecado y a salir del paraíso. Cuando el hombre y la mujer, cualquiera de nosotros, deja de comer del árbol del bien y del mal, que es el árbol de la sabiduría, cuando dejemos de comer de ese árbol y empecemos a alimentarnos del árbol de la vida, entonces el individuo, o sea, cualquiera de nosotros, empieza nuevamente a escalonar los pasos, las escalas que le permiten regresar nuevamente al Padre, que le permiten regresar nuevamente a Dios, que es todo lo que se busca hoy en día. Las grandes religiones, todos los creyentes, todos los que buscan sobre Dios, el objetivo es volver a Él. Pero no se puede volver a Él mientras el ser humano se esté alimentando del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal está relacionado en Levíticos 15, cuando dice ahí, que ustedes lo pueden buscar, incluso se lo recomiendo de una Biblia como la Reina Valera, antigua, de años, que tenga sus añitos. Dice que todo hombre y toda mujer que tengan derrame de semen será inmundo, y toda cama y lecho donde se acueste será inmundo, y su inmundicia será hasta el atardecer. Y mientras no lave sus ropas, seguirá siendo inmundo hasta el atardecer. Eso dice Levíticos 15, cuando el hombre tiene derrame, dice textualmente ahí, de semen. Y si ustedes miran el sexto mandamiento de la ley de Dios, dice no fornicar. Eso dice, no dice más. ¿Sí? Entonces nosotros los seres humanos no hemos entendido eso porque no nos interesa realmente alimentarnos del árbol de la vida. Cuando el hombre deje alimentarse del árbol del bien y del mal, que está pegadito aquí al árbol de la vida, entonces empezará a escalonar por el árbol Sefirot o el árbol de la vida, que lo lleva directamente al Keter, o sea, al Padre, al Ser, a Dios. Pero tiene que escalonar paso a paso. En este árbol se encuentra Yesod, el fundamento, la piedra, el sexo. Se encuentra Jod, el cuerpo astral. Se encuentra Nexar, el cuerpo mental. Se encuentra Tiferet, el alma, lo que llamamos nosotros el alma. Ahí en ese árbol se encuentra, por ejemplo, Geburat, el alma espiritual o alma divina. Chesed, el íntimo, lo que nos han enseñado a nosotros a decir, el Padre que está en secreto. Y mucho más allá arriba se encuentra Chomá, el Cristo cósmico, y Binah, el Espíritu Santo. Y allá arriba, la corona suprema, que en Cábala se llama Keter, o el anciano de los días, pero que a nivel cristiano nosotros le llamamos el Padre, el Espíritu omnipotente, ¿sí? El creador de todas las cosas. Entonces, este árbol es el opuesto al árbol que nosotros nos han enseñado a comer, ¿sí? Que es el árbol del bien y del mal. Cuando el ser humano comprendamos que su propia Navidad es su propia obra espiritual y que debe escalonar, que debe superarse, no solo humanamente, sino espiritualmente, entonces podrá adquirir o lograr algún día eso que se llama la integración con el Espíritu, la integración con Dios. Entonces, por eso es que el ser humano va logrando penetrar en todos esos campos espirituales que tanto se habla, ¿sí? A nivel esotérico, a nivel hermético, de esas otras dimensiones paralelas que están a la dimensión de Malkut, a esta dimensión que es en la cual nosotros vivimos. Es como si Dios hubiese hecho un desdoblamiento de dimensión en dimensión hasta llegar a lo más material, a lo más físico que somos nosotros como seres humanos. Pero para nosotros regresar a Él tenemos que empezar a perder lo material y entrar en campos más espirituales de una vibración mucho más elevada hasta llegar a Él. ¿Nos entendemos, sí o no? Sí. Entonces Dios hace un desdoblamiento hasta tomar una forma humana. Entonces por eso Él dice que crea al ser humano de acuerdo a su forma y semejanza y lo pone en una tierra, en un planeta, para que haga su misión, para que haga su obra, para que lo represente a Él allá y que algún día por favor regrese. Pero nosotros nos quedamos aquí contentos, amañados,
porque el trabajo, porque la familia, porque los hijos, porque es que si yo no trabajo no como, porque es que cada día pues tengo que luchar más por seguir, porque es que... Y entonces Dios se me olvidó, me pasa como el niño que lo mandamos a la tienda y se quedó con plata y se perdió y no volvió, ¿sí? Y pasan los años y ese es el hijo pródigo que nunca regresó, que se quedó, y de pronto por allá la vida lo tocó, lo golpeó, lo laceró y dijo: ve, ¿y hoy dónde estará mi papá y mi mamá? Tantos años que no sé de ellos, voy otra vez a buscarlos, me voy de nuevo, ¿dónde estarán? ¿Será que estarán vivos o no? ¿Será que todavía existen? ¿Vivirán donde mismo? ¿Será que ya se fueron de allí? Entonces quiere regresar y se va en busca de ellos, y resulta que allá arriba está el padre. Si ustedes miran la parábola de Cristo, de esos dos hijos, donde un hijo se va con parte del dinero que le da y el otro se queda, al cual le dio tanto dinero porque repartió su riqueza. Uno de esos hijos se marcha muy lejos, abandona a su hermano, abandona a su hijo, a su padre, va y se gasta el dinero, ¿sí?, en vicios, en mujeres, licor, no supo administrar la riqueza que le dio su padre, y pasaron muchos años. Después de pasar tantos años, ese dijo: ve, ¿qué será mi padre? ¿Será que se murió mi hermano? Pero me da pena volver porque lo que él me dio ya me lo gasté y no multipliqué, no hice nada, y ahorita estoy sin un peso y hasta enfermo. Entonces dice la parábola de Cristo que ese hijo regresa donde su padre. Cuando el padre escuchó que su hijo volvía de nuevo, se puso tan feliz, tan contento, que entonces mandó a matar el mejor novillo, el mejor toro, para hacer una comida, invitar a todos los vecinos y decir que mi hijo ha regresado y que se siente feliz. Pero el otro hijo le dice al padre, como reclamando, le dice: pero papá, yo siempre estaba a su lado, usted me dio riqueza y que la supiera administrar y la multiplicara, y lo he hecho y lo he acompañado, yo no me he ido. Entonces le dice el padre: sí, y te lo agradezco, pero resulta que tú siempre has estado a mi lado. En cambio, tu hermano se fue, pensé que estaba muerto, pensé que ya no existía, y vuelve, entonces me hace sentir muy contento, muy feliz. Y entonces le hace una fiesta inmensa para ese hijo que pensaba estaba muerto. Ahora fíjense en algo, dicen por ahí que hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de perdón. ¿O no es así? Entonces, si uno analiza eso, ¿sí?, si analizamos esa parábola, realmente nos permite comprender que el ser humano tiene todas las posibilidades, todas las capacidades, tiene todos los dotes de poder escalonar este árbol y regresar nuevamente al Padre. Lo que pasa es que nos hemos quedado aquí contentos y amañados con la ilusión que nos da el mundo, la vida, la ilusión del trabajo, la ilusión de la familia, y aquí a mañana los hijos se van y te quedas solo, y si no se van te traen los nietos para que los cuides, y se te van pasando los años, ¿sí o no? Y primero estábamos como muy buena energía, buena vitalidad, hoy ya no la tenemos, y cuando no, es que ya se me fue la vida. ¿Y qué dice el dicho por ahí? No, pues hice lo que tenía que hacer. Si así contara para el cielo, yo creo que si uno se muere y se va para donde lo están esperando después de la muerte y le preguntan a uno: ¿qué hiciste? No, pues que yo trabajé toda la vida. ¿Sí? ¿Qué más? No, es que tuve una familia muy bonita. Sí, no, pues mi esposo. ¿Qué más? No, una casita, conseguí una tierrita. Sí, no, también dejé un carrito. Sí, ¿y qué más? No, pues traté de ser una buena madre, buen padre. ¿Qué más? Hasta que llegan donde se le acaba el argumento del por qué existió acá. Y resulta que realmente yo creo que para la divinidad no vale
tienes casa o carro o finca o lo que hayas hecho aquí en la tierra. Lo que vale es lo que hiciste por ti mismo y por los demás. Porque eso es lo que se va con uno. ¿O han visto algún difunto que lo entierren con sus riquezas? Ninguno, ¿cierto? Lo que vale es lo que uno haya hecho, eso es lo que uno se lleva. Entonces, este árbol sefirot de la cábala hebraica enseña el camino para que el ser humano regrese nuevamente al Padre paterno, regrese nuevamente a la divinidad a través de una obra espiritual. Entonces, el árbol de Navidad, ya si lo vemos desde este punto de vista, es el árbol de la vida. ¿Sí? Es el árbol que cada uno de nosotros debe generar, formando frutos, pero frutos por cantidad, para que esos frutos puedan dar un reflejo después de la muerte, si lo pudiéramos decir así. Analicemos algo ahora. Dice por ahí una parte, que árbol que no da fruto es un árbol estéril. ¿Y árbol estéril? Échalo a quemar, porque se necesita un árbol que dé frutos. El ser humano en la vida tiene que dar frutos, algo tiene que hacer en la vida, porque si no haces algo en la vida generándolo en frutos en pos de ti y de la humanidad, es como si hubiéramos perdido la vida, lamentablemente, la verdad. Todo ser humano tiene que hacer algo. Cuentan por ahí que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, cuando la miraban espiritualmente, eso era como, imagínense ustedes un árbol de aguacate lleno de aguacate, donde se caen los aguacates y el árbol se pone tan pesado de lo lleno que está de aguacates o de naranja, que él se pone así para caer, ¿sí o no? ¿Ha visto los árboles llenos de aguacate? Sí. Y usted dice, Dios mío, tiene una carga. Para poder dar esa carga de fruto, tuvo que haber mostrado una cantidad de flores. Ese árbol tuvo que haber florecido tanto para después estar cargado de fruto, ¿cierto? Entonces, las flores son las virtudes, y las virtudes, pues de hecho, se convierten en los frutos de esa persona. Todos nosotros tenemos que generar eso, un fruto, ¿sí? Pero lastimosamente uno siempre es, primero yo, segundo yo, tercero yo, casito que, bueno, cuarto para mí, bueno, de pronto, un poquito para él. Porque nosotros siempre pensamos, ¿cierto? De una forma egoica. Entonces, este árbol de la vida se relaciona con el árbol de Navidad. ¿Sí? El árbol de Navidad que tanto colocamos, lo vamos a ver ya desde el punto de vista de la cábala, y lo vamos a ver desde el punto de vista de mi constitución interna, con mis chakras, con mis centros, con mis vórtices, con mis capacidades que tengo latente para despertarlas. Ahora veamos esto. ¿Cuándo comienzan las novenas? El 16. Ah, el 9. 16. El 16. Ah, el 16. Uy, carajo. El 16. Sí. ¿Saben qué número es el 16? ¿O qué representa el 16 dentro del tarot? No. La torre fulminada. El hombre está de cabeza. ¿Por qué? Porque está caído. Fíjense, el misterio. Aquí ustedes se van a interesar en estudiar la cábala, en estudiar el tarot. Porque resulta que ese día 16, si lo vemos dentro del aspecto simbólico de las novenas, ¿qué quiere decir novena? 9. ¿Y qué quiere decir 9 o novena? Novena esfera. ¿Qué representaba la novena esfera para los alquimistas? El trabajo alquímico, miren. El trabajo alquímico que hace un hombre y una mujer dentro del aspecto científico-sexual. Eso es lo que representa. ¿Qué es lo que están haciendo desde el 16 al 24? ¿Cuántos días hay? 9. 9. Y en ese proceso de los 9 días, ¿qué se está haciendo? Orar, cantar, preparando el advenimiento para el 24 a las 12 de la noche, el nacimiento del niño Dios. ¿Cuántos meses dura una mujer en gestación para tener un bebé? 9. Para dar a luz. El número 9 es el número del nacimiento segundo, es el número que corresponde
a la santa castidad científica. Entonces no es una casualidad, ese sacerdote, si no estoy mal se llamaba Jesús, ¿sí? Quien dio a formar de una forma simbólica los 9 días de novenas para el nacimiento del niño Dios. Hoy es algo tradicional para cantar, pero ese canto se hace a través del sabio uso de los mantras que un hombre y una mujer saben utilizar, manejar, para poder practicar esto que se llama la novena esfera. Esa novena esfera que enseñan en la India, que enseñaron en Egipto, que enseñaron los griegos, que enseñaron en el antiguo México, los mayas, los aztecas, de cómo un hombre y una mujer sabiamente unidos, practicando lo que se llama el Sahamaituna o la sexo yoga, podían manejar esas sagradas energías para poder generar algo que se llama transmutación. ¿Qué? Transmutación. Transmutación. Les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es la energía. Si ustedes miran un caballo de casta o una potranca de carreras, ¿por qué pagan tantos millones en Europa por ver correr un animal de esos? Por la fuerza, por el brillo de su pelaje, su rapidez, su energía. Y la potranca como el caballo están separados del macho y la hembra. ¿Han visto eso? ¿Qué pasa a los que entran a un circo de torero? Ese animal, el toro de casta, es un toro, ¿cierto? Furioso, fuerte, ¿sí? Enérgico, brillante, genera temor, miedo por la potencia que tiene. Los que juegan o les gusta ir a los circos de gallos, ¿sí han visto eso? Sí. Un gallo de esos pagan en esos circos para ver pelear un gallo con otro. Y esos gallos son rápidos, ligeros, brillantes, lúcidos, ¿sí? Atentos, ¿sí? Muy rápidos. Un gallo de esos tú lo metes en un gallinero y en 5 segundos mata al gallo. A ese que se cree el macho, el que se cree que es que yo soy el dueño de todas estas muchachas que están aquí, todas estas gallinas me pertenecen. ¿Sí han visto el gallinero? Y él es así, el padrón pues allá. Pero en un momentico usted le mete un gallito de esos que no pesa sino 4 o 5 libritas y pega un salto y ahí se lo deja tirado. ¿Por qué? Porque el gallo común y corriente se la pasa perdiendo sus energías a cada ratico con las gallinitas. ¿O no es así? Entonces él es agotado, él es débil y el otro en cambio no. Toda esa sabiduría de Oriente que se extendió hacia Europa y pues Sudamérica, especialmente fue muy conocida por los herméticos alquimistas, y ellos le fueron dando forma con fórmulas donde hablaban de la piedra filosofal, la piedra de la larga vida y el movimiento perpetuo, que transformar el plomo en oro. Los que eran entendidos en la sabiduría comprendían, y los que no, pues ahí tenemos a los químicos de la actualidad, porque ellos tratando de sacar fórmulas químicas para algún día formar el plomo en oro, nunca lo lograron. Entonces se formaron los químicos y fueron surgiendo fórmulas químicas hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque no pudieron dar con esa fórmula. Esa fórmula, pues de hecho, está relacionada con este trabajo, ¿sí?, que hacen el hombre y la mujer mediante el sabio uso de las energías. Por eso hay una preparación en la novena esfera, ¿sí? Y en el día 9 o en la novena esfera nace la parte espiritual de sí mismo. Por eso del 16 que está caído el hombre al 24 ya está levantado para que le nazca el niño Dios dentro de sí mismo, porque nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Ahora, ese número 12 es extraordinario y la gente se pregunta, ¿qué pasó con Jesús que dicen predicó hasta los 12 años y después desapareció? ¿Por qué predicó hasta los 12 años? Porque era un apóstol. Y si ustedes miran en Cábala el número 12, el número 12 es el apostolado, es el que enseña, el que ayuda, el que aconseja, el que sirve a los demás, el que lleva el evangelio a los demás. Eso es un apostolado. Entonces el apóstol, por eso él habla hasta los 12 años, y en Cábala el número 12 es el apóstol.
Él desaparece y vuelve y aparece muchos años después. Claro, tenía que irse, viajar por Egipto, pasar entre los mayas, pasar entre otras corrientes, entre otras filosofías, aprendiendo, creciendo, preparándose, llegar hasta los esenios, casta de maestros sabios, y después de ser un discípulo, pues de hecho entra a convertirse en un ser más avanzado que el mismo maestro, y cuando ya dio la nota que tenía que dar, pues se viene de una a sus tierras para empezar a hacer la misión que le correspondía. Pero si uno mira por ahí en la televisión, le hacen creer a la gente que era que él estaba por ahí en algún pueblito moviendo madera, porque como era carpintero, ¿sí? Pero para poder venir a hacer una misión tan titánica como la que él hizo, él tuvo que ir a aprender, ¿sí? Y después regresó y hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? La misión que le correspondió hacer. Entonces, la clave está aquí. Yo sé que de pronto a ustedes les queda ahí, pero esto está extraño, ¿esto cómo es? ¿Sí? Por eso el tema se llama la magia oculta de la Navidad. Esos aspectos que no nos habían contado porque son ocultos. Esta parte oculta dentro de lo que nosotros conocemos hace cientos de años que dejó de enseñarse y quedó allá, herméticamente sellado. Y nosotros solamente nos hemos quedado es con la forma. Cantar, bonito, el regalo, póngale harta luces, póngale más pepas a eso. Yo quiero ver ese árbol bien grandotote. Ponga un pesebre grande, que vengan los niños. Pero perdió realmente el simbolismo oculto, lo real, la esencia. Solo nos queda la forma, ¿sí? Solo la forma. Entonces, resulta que se cumplieron los 9 días, novenas fueran 9 años de prueba, un proceso de trabajo arduo, de santidad, de castidad, de muerte psicológica, de sacrificio, y llega el momento donde llega el 24 de diciembre. En Cábala, el número 24 está representando la tejedora, y la tejedora es la misma madre cósmica, la madre espiritual, tejiendo las ropas. Por eso le llaman la tejedora o el telar de Dios. Ella teje y desteje, está tejiendo los ropajes para el que van a hacer, que es ella misma, la madre. Teje y desteje y vuelve y teje para formar los vestimentas del que van a hacer. Ahora vean algo interesante. Este nacimiento se hace el 24 a las 12. ¿Por qué a las 12? ¿Por qué no a las 11? ¿Por qué no a las 10? Porque hay un cruce entre la noche y el día, entre lo que es el día 24 al día 25, justamente en el cruce. No fue únicamente en el 24 ni únicamente el 25, sino justamente en ese punto. Porque resulta que el número 12 en ese momento está representando lo que les dije ahora rato, pero también está representando el día 24, que es ella, la madre espiritual, y está representando un campo de energía que hay entre la noche y el día, entre el día anterior y el día que sigue, porque el día que sigue es el día 25. Y si uno mira en el tarot, la carta 25 es el argonauta, aquel que va entre las aguas, ¿sí? En su barca, sin dejarse hundir. O sea, es algo muy profundo, es algo muy interesante. Entonces, ese punto es tan clave que por eso, si ustedes miran, más o menos para la Semana Santa, que son 3 meses del mes, ¿no? Del año, los primeros 3 meses del año. Y si se quedara gestada la mujer ahí en esos 3 meses, en la Semana Santa, ¿para qué fecha vendrían a ser en diciembre? ¿Cierto? Sí. O sea, hay una conexión entre el nacimiento y la Semana Santa, entre la Semana Santa y el nacimiento. Hay una conexión muy directa. 9 meses y en los primeros 3 meses es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Y es como si nosotros dijéramos: el niño nació el 24 de diciembre, crece, se hace hombre y allá en la Semana Santa va a morir.
Y en la misma Semana Santa resucita. Y desde esa resurrección vuelve a haber una gestación para volver a nacer el 24 de diciembre. Eso lo hacen las estaciones, los equinoccios, ¿sí? Desde la Semana Santa, o sea, viene de una preparación para el nacimiento en diciembre. Entonces, este nacimiento ya es el nacimiento del niño Dios. ¿Pero el cuál niño Dios? Porque nosotros lo estamos viendo, sí, el niño Jesús, sí, del Cristo. Pero les decía, de nada sirve que nazca 1000 veces en Belén si no nace en el corazón. Entonces, el niño Dios es la representación del nacimiento de ese Cristo en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Ella, como María, representando a la madre, y José, representando al padre. José ha sido representado como Yesod, la piedra, el fundamento, el sexo. Pero vámonos un poco hacia la historia. Si ella era un ser muy sagrado y que, pues de hecho todo lo que tocaba se le formaban ramilletes de flores, entonces José, según dice la tradición, era un sacerdote. Y que ese sacerdote era, como decir, uno de los sacerdotes más exaltados del templo. Y que a ellos dos los escogieron y le dieron, bueno, ustedes para esposos, ¿sí? ¿Y por qué para esposos? Porque dijeron, según la tradición en el templo, los sacerdotes dijeron, al que le florezca el báculo, ese va a ser el esposo de ella. O sea, el más exaltado de todos aquí, el que le florezca el báculo va a ser el esposo, porque según el rango de ella era muy grande espiritualmente. Y resulta que un día cualquiera en el templo, en el altar, a él le floreció el báculo. Y al florecer el báculo, la glándula pineal, entonces dijeron, ese va a ser el esposo de ella. O sea, era también un ser de un calibre espiritual grande. Todos nosotros, la pareja que tenemos no es una casualidad. La pareja que hayamos tenido o con la que estamos ahora, todos nos relacionamos, nos engranamos por una vibración, por una resonancia. Y la resonancia que tiene ese hombre da como resonancia para esa mujer, y por eso sé. Y el de ella con él no es una casualidad, ¿sí? Tiene una razón de ser. Y ahora pues toca aguantar la chochera, las peleas, los gritos, sí, ya pues, porque juntos tenemos de lo mismo. ¿O no es así? Claro, juntos tenemos de lo mismo. Entonces, este nacimiento se da a las 12 de la noche y se da en ese pesebre que es el corazón de cada uno de nosotros. Pero para que pueda nacer el niño Dios dentro de nosotros mismos, el individuo tiene que hacer un trabajo espiritual. Por eso tiene que pasar en el trabajo de la novena esfera. Tiene que ver la integración con la madre Devi Kundalini, con la madre espiritual que comienza con ese fuego desde el día 7. O sea, son aspectos simbólicos de un trabajo espiritual que tiene que hacer cada uno de nosotros. Porque resulta que después de este nacimiento, ¿qué ocurre ahí? Viene algo misterioso. En ese nacimiento aparecen estos señores, ¿no es así? Sí. Y vamos a leer este aspecto en Mateo 2, versículo 12, aquí dice, en la Reina Valera dice, la visita de los magos. 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos veían una estrella, y es la estrella que guía el camino de todo ser espiritual. Ellos la vieron y empezaron a buscarla, según dice la historia, ¿no? Sí. Y aquí dice 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. 4, y convocados todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacido el Cristo. Y dice aquí 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
como esto ya estaba profetizado que vendría el enviado, entonces dice aquí 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que aparecerá, que apacentará a mi pueblo de Israel. ¿Cierto que sí? Eso lo dice la historia. Ahora veamos lo siguiente. Estos 3 reyes magos, ¿quiénes serán? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y qué representarán? Dicen que vienen de Oriente. Sí. Otros han dicho que uno venía de Europa, otro de Oriente y otro venía de África, que porque era negro. Pero según dice aquí el texto, vienen todos de Oriente, guiados por una estrella. ¿Sí? La estrella que alumbra nuestro camino, que la han representado con el Ain Sod. Pero aquí hay algo interesante. Esos 3 magos traen 3 presentes. ¿Cuáles son? Mirra y oro. Incienso, mirra. Oro, incienso y mirra. Mirra, incienso y oro. Entonces, el rey negro trae la mirra, ¿cierto? Podemos decir, el siguiente rey trae el incienso. Pues, digamos, el de Europa, el otro era el de África. Y el de Oriente trae El oro. oro. ¿Qué representan esos 3 elementos? ¿Qué significan? No, es que vino y le hizo un sahumerio y le entregó unas joyas. Y ellos le dijeron pues que no, que se cuidara de Herodes y que nosotros nos vamos ya porque se nos hizo tarde. Y entonces ellos arrancaron por otro camino porque resulta que Herodes estaba pendiente de que según ellos volvieran a pasar por su reino para que le contara sobre el niño. ¿Sí? Porque ustedes saben qué es lo que ocurre después de ahí en adelante, ¿no? La persecución y la muerte de todos los niños. Entonces resulta que ellos salieron corriendo y le dijeron, bueno, llévesenos para otro lado y ya le hicimos el saumerio, guarden un poquito en los bolsillos y chao. ¿Ustedes creen que eso fue así nomás? No. ¿Que eso representa eso nomás? ¿Ah? ¿Qué dicen? No, pues debe tener un significado más. Claro, eso tiene un significado más profundo, mucho más grande. Porque resulta que la mirra, ¿qué representa la mirra? La mirra representa la justicia. Uno tiene que aprender a ser justo con lo que hace. Y tiene que aprender a ser justo con los demás. Y tiene que aprender a ser justo con lo que Dios le da. Y tiene que aprender a ser equitativo, equilibrado en la balanza. ¿Sí? Para no tener que dañar a otros y afectar a otros. Una persona que es injusta, entonces está confundiendo siempre aquello que es aplicarle la ley a los demás. Pero tarde que temprano, quien vive aplicando la ley, se la van a aplicar. ¿Qué representa el incienso? El saumerio para... Sí, porque ellos lo saumerieron y se fueron. Para purificar, El incienso representa la pureza, la santidad, la castidad, los pensamientos puros. Por eso, cuando uno tiene agobiado el pensamiento, un saumerio o de una esencia de incienso, ¿sí? Cuando está agobiado, con desasosiego mental. Entonces, el incienso representa eso. ¿Qué representa el oro? riqueza. La riqueza, uno de los metales más preciosos que hay, ¿cierto? Representa uno de los niveles de los metales en la evolución de los mismos, de los minerales, de lo más elevado y de lo más valioso, que genera riqueza. Ahora vean ustedes lo siguiente. Esos 3 elementos fueron llevados al niño que había acabado de nacer. El niño no puede nacer si nosotros no damos los 3 niveles, porque incluso dice la historia que hubo un cuarto rey que no se sabe, pero que sí existió, pero que estaba oculto, pero que apareció, que no apareció, y que ha sido representado con aquello que llamamos nosotros la piedra filosofal, el cambunclo rojo o la piedra filosofal. Pero analicemos los 3 primeros, que es lo que nos interesa.
Resulta que en un trabajo espiritual, en un trabajo alquímico, en un trabajo sagrado, todos los seres humanos que nos sometamos a un trabajo de esta índole, sus propias energías van a pasar por 3 niveles. Primero, las energías de cada uno de nosotros tienen un aspecto negro. Y quiero referirme en este momento a la energía sexual, ¿sí? Porque realmente eso es lo que representa estos 3 niveles, la energía sexual de todo ser humano. ¿Por qué es negra? Representado con el rey negro y con la mirra. Porque la energía del ser humano son como aguas putrefactas. ¿Por qué son putrefactas? Porque se relacionan con la forma que uno piensa. Los seres humanos siempre andamos pensando en laxilia, en lujuria, pornografía, ¿sí? Siempre nos estamos contaminando y siempre la contaminación que tiene en su cabecita la refleja con sus palabras, la refleja en su cuerpo físico, y por eso poco a poco nos vamos volviendo decrépitos y nos vamos degenerando, porque así como uno piensa y expresa y gasta sus energías, así el cuerpo físico de uno va tomando forma. Entonces por eso las energías están representadas con ese rey negro, están representadas justamente con esas aguas oscuras. Es como si estuviéramos manejando agua del río Bogotá. ¿Sí las han visto en algún momento? Esas aguas putrefactas están exclusivamente relacionadas con la forma de uno pensar, sentir y actuar, porque su pensamiento y sus sentimientos son sucios y necesita purificarse, regenerarse, ¿sí? Espiritualmente. Primero uno está muy contaminado desde lo que come, lo que piensa, lo que siente, cómo habla, de la vida que ha llevado, aunque físicamente ande bien vestidito, bien perfumado, con una muy buena ropa, y puede ser hasta muy costosa. Pero resulta que, ¿por qué se sucede ese fenómeno? Porque una cosa es el exterior y otra cosa es lo espiritual. Pero fíjense en algo interesante acá. Después de cierto nivel espiritual, cuando la persona entra a purificarse, a cambiar su forma de pensar, de sentir, de actuar, cuando se proyecta a ser mejor, cuando se proyecta a dar un paso más en la vida, entonces, ¿qué ocurre? Esas aguas putrefactas oscuras tienen que dar un nivel, y ese nivel es donde aparece ya el incienso. Ya no es negro, sino que entra a ser blanco, y entonces entra la pureza. Cuando un ser humano empieza a manejar su incienso interior, a cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar, cuando ya deja de ver pornografía, laxilia, de hablar con un verbo sucio, cuando deja de estar hablando mal de los demás, estar en las críticas, en el odio, los rencores, cuando empieza a manejar incluso la forma de alimentarse, etcétera, etcétera, cuando empieza a aprender una filosofía de vida de cambio interior, entonces ese individuo, sus aguas, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos empiezan a generarse un cambio, y por eso cambia de ese estado negro a un estado blanco, y ese estado blanco debe entrar a ser regido por el incienso, la pureza, y entre más pura sea una persona, pues se acerca un poco más a la fuente espiritual, al sol. Dicen los sabios, después de mucho tiempo el individuo está trabajando con las aguas, ¿sí? En ese nivel de pureza, sus aguas de la santidad, de la castidad, entonces empieza a teñirse en esas aguas de un color brillante parecido al oro, y después de mucho tiempo estar trabajando con esas aguas a ese nivel, entonces empieza a convertirse el plomo o el agua que tiene en sí mismo a convertirse en oro. Ahí es donde está el misterio de los alquimistas, que transformaban el plomo en oro. Cambia tus pensamientos negativos, sucios, de odio, por pensamientos de amor, de santidad, de respeto, de ternura, y es como si tú cambiaras el plomo a oro. Es como dejar de tomarse una gaseosa que te causa daño para tomarte un preparado de unas plantas o de clorofila, algo que realmente te va a ayudar. Cambiar la forma de sentir de uno, la forma de actuar de uno, los pensamientos negativos que uno tiene, es hacer unas mutaciones, unas transmutaciones, y convertirse en una persona cada día mejor. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Entonces, esos 3
¿cómo le llamamos? Elementos, están representando para los sabios 3 niveles muy elevados dentro de ese cambio espiritual de la persona. Primero, eras el que salías a pelear, a tomar, te emborrachabas en la calle, trasnochabas, hacías de todo. Y un momento a otro cortaste con todas esas cosas y empezaste a cambiar tu vida, a transformarla, a mutarla, a transmutarla, a cambiar tu forma de pensar, sentir, actuar. Ya no vuelves, ya no te ven en el mismo cuento, ya no eres el peleador, ya no eres el que haces cosas ilícitas. Y ya cuando estás a ese nivel te das cuenta que necesitas dar un nivel mucho más allá. Y por eso los Reyes Magos nos llevan al individuo o le llevan al niño en su nacimiento esos 3 presentes. Pero nosotros no hemos podido aprender o ver eso más allá porque pues, nos lo han enseñado de esa manera y lo hemos visto de esa manera. Al niño Dios no se le lleva degeneración, putrefacción, suciedades, se le llevan las más altas purezas, ¿sí? De todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser muy sagrado a nivel espiritual. Y ese ser debe nacer en cada uno de nosotros. Tiene que nacer dentro de cada uno de nosotros. Son nuestros propios nacimientos internos. Por eso, si uno mira, la madre María, cuando lo lleva en su vientre, va huyendo. ¿Por qué? Porque la quieren matar. Quieren matar al que está dentro de ella. Por eso les decía, cuando él nace en el pesebre, nace rodeado de animales, su propia psicología lo quiere matar. El ser humano, ¿qué es lo que lo busca? Exterminar o acabarlo, su propia psicología. Porque si uno se descuida, todos tenemos un yo bebedor, un yo fornicado, un yo alcohólico, fumador, un yo degenerado, un yo que quiere el libertinaje, la suciedad, la contaminación, que si te descuida, te lleva, ¿sí? Te lleva, porque quiere acabarte, meterte en el hueco. Entonces todos estamos rodeados de un peligro. Y todo eso pasa dentro de ese drama, ¿sí? Solamente en el proceso para el nacimiento del niño Dios. Y él nace, y los Reyes Magos llegan el 6 de Reyes. Y le llevan sus presentes y luego se retiran. Pero esos presentes, esos Reyes Magos están representando eso. ¿Por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué mago? ¿Sí? Con esos presentes. Porque la palabra mago se ha utilizado desde milenios. Y aquel que sepa manejar esos presentes dentro de sí mismo se convierte en un mago. Por eso la antigüedad hablaba siempre que el ser humano debía convertirse en mago y sacerdote o sacerdotisa. Por eso existen las sacerdotisas aztecas, las sacerdotisas mayas, las sacerdotisas egipcias, que eran mujeres muy sagradas. Y existían los sacerdotes egipcios, los sacerdotes mayas, incas, porque eran de un grado muy elevado. Y todos nosotros estamos llamados a convertirnos en eso: sacerdotes, magos y médicos. Porque quien es sacerdotisa o sacerdote era mago y también era médico. Y ahí es donde viene la tradición que los curas también eran médicos y tenían las capacidades de también tratar a los enfermos. Pero hoy eso se ha alejado, ¿sí? Porque todo sacerdote desde la antigüedad, desde las culturas, era sacerdote, médico y mago. ¿Por qué mago? Porque la naturaleza le obedecía, los elementos le obedecían. ¿Y por qué sacerdote? Porque se hacía sentir en el púlpito para ayudar a un pueblo. ¿Y por qué médico? Porque curaba el alma de los feligreses y curaba también las enfermedades de las personas. Entonces miren la cualidad que tenían esos seres en la antigüedad. Muy grande, ¿no? Son muchas capacidades. ¿Cuántas capacidades tenían las mujeres? Muchísimas. Se habla de mujeres, por ejemplo, que desarrollaron sus poderes a tal nivel, sus cualidades, sus capacidades, como María, como por ejemplo Juana de Arco, como por ejemplo la de Egipto, Cleopatra, como por ejemplo Helena Petronila Blavatsky y muchas otras mujeres que han hecho una misión de vida a nivel espiritual. ¿Sí lo han escuchado? ¿Alguna vez lo han leído? Entonces todos estamos llamados a hacer una obra espiritual, y el objetivo de esto es de que nazca el niño Dios en el corazón de cada uno de nosotros.
en el pesebre de cada uno de nosotros, que es nuestro propio corazón. Y que ese niño Dios no lo mate el ego, nuestro yo, de nuestros defectos, sino que antes cada día crezca, se haga hombre, porque Él tiene que pasar su vía crucis en la Semana Santa. Todos los seres humanos pasamos una vía crucis particular, ¿sí lo sabían? Nuestra propia Semana Santa. Todos los seres humanos que en ocasiones nos metemos de Cristo, terminamos crucificados. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que pasar en la vida situaciones duras, difíciles, de salud, de trabajo, familiares, luchando, haciendo por la vida, luchando por salir adelante? Y siempre sale alguien que te está machacando, pero también sale un cirineo en la vida, ¿no? Que te ayuda un poquito a coger la cruz. Y en los momentos más duros de la vida de uno, cuando uno cree que no hay salida, alguien sale a ayudarlo y le dice: venga, yo le echo la manito, ¿cuánto necesita? Venga para acá que yo le colaboro. ¿Qué hay que hacer? Entonces ese cirineo sale a ayudarte, porque en la vida de nosotros siempre van a aparecer personas de ese nivel, como nosotros también tenemos que hacer en algún momento de cirineo para ayudar a alguien, porque uno no puede ser desagradecido en la vida. Uno no puede ser desagradecido. Mire, el que es desagradecido en la vida lo hará hasta donde quiera, pero tarde que temprano, por ser desagradecido e ingrato, va a sufrir las consecuencias, porque la ingratitud es uno de los peores defectos que tiene uno como ser humano. El que no aprende a agradecer de lo que la vida le da y de las ayudas que le brindan a las personas, eso se llama ser ingrato. Y los ingratos pagan. ¿Por qué? Porque van a recibir de lo que no dan, ¿sí? Y van a recibir de sus propias ingratitudes. ¿O no es así? Sí, claro. Entonces, en ocasiones uno se preocupa de por qué a mí no me agradecen y no me dan, y por qué a mí no me, de lo que yo soy tan bueno. No, háganlo, ¿sí? No importa que no te lo agradezcan aquí, pero el de arriba te lo va a dar con creces. ¿O no es así? ¿Cuántos hijos son ingratos con los padres? Muchos, pero ingratos. ¿Acaso ellos no van a ser padres? ¿Y acaso aquí a mañana no van a estar viejos? ¿O no es así? Entonces, por eso la vida sigue, ¿sí? La vida sigue, y que se encarguen otros de eso, la vida sigue. Bien, entonces, ¿cuál es la visión y el objetivo, la conclusión de este tema? De que nazca mi propia Navidad interior, a través de una castidad científica en la novena esfera, mediante la técnica de la transmutación entregada por el maestro Samael en esta época, y a través del nacimiento del fuego sagrado en el hueso sacrococcígeo, como sucede el próximo 7, que va a haber como símbolo de ese fuego, que ha de subir por la columna espinal de ese individuo hasta llegar al cerebro, despertando de su propia glándula pineal y descendiendo al corazón para que surja el nacimiento del niño Dios. Y se convierta ese individuo en ese árbol de Navidad, en esa lumbrera, en esos focos de luz que han de iluminarlo a sí mismo, sus propios chakras activos encendidos, y su conciencia despierta y sus facultades desarrolladas. Ese es el objetivo de esto que se llama la Navidad. No sé si ustedes ya van a verlo desde otra perspectiva cuando estén cantando la novena, pero realmente nosotros lo vemos desde esa óptica muy diferente. Y ese maniquí que ustedes ven ahí están los chakras, porque está representando al ser humano con una cantidad de líneas energéticas y con esos chakras que tienen que encenderse, que deben prenderse, que es el mismo arbolito. El árbol es eso para poder lograr la Navidad interior, ¿sí? Mi propia Navidad particular. Bien, si logramos la Navidad, pues entonces este fin de año pues vamos a compartir con nuestras familias y vamos a preparar una buena comida y vamos a compartir la natilla y el buñuelo y la nochebuena, ¿no es así? Claro. Y vamos a gozárnosla y vamos a comenzar con entusiasmo y con ganas muy objetivas, con una proyección total de éxito para el nuevo año que viene. Porque si este año nos ha ido bien, el año que viene será mejor. Ese
tiene que ser así y así nos tenemos que proyectar. Así es. No es que este año estoy llevado y entonces el año que viene va a seguir peor, porque realmente estás mal. Así este año haya pasado situaciones difíciles, pero el año que viene va a ser mejor. Y si este año me fue bien, el otro que viene, por Dios. Mucho más. No, es que esto es. Si este año que pasó viajé, el año que viene voy a viajar mucho más. Y no voy a necesitar el 24 de coger una maleta y darle la vuelta a la manzana porque no hay necesidad de eso. ¿Sí? Se trata de tu proyección, de lo que quieres hacer. Entonces, voy a proyectarme en esta Navidad, en este año nuevo que viene, de que lo que viene va a ser grande para mí, que me va a ir mejor y que lo que pude hacer este año, el bien de los demás, este año que viene lo voy a duplicar o triplicar. ¿Sí? Porque puedo dar más. ¿Por qué? Porque somos buenos en lo que hacemos, ¿no es así? Sí. Porque somos grandes. Y si somos grandes y buenos en lo que hacemos, entonces nos va a ir así a ese nivel. Y nos va a ir cada día mejor. Entonces, no cabe para nosotros comenzar un año nuevo, llegar a una Navidad pensando derrotadamente o fracasadamente. Porque eso es lo que vamos a traer para el próximo. Si estás pensando así, entonces sí saca la maleta y cómo hace la suba y póngase el calzoncillo amarillo. Porque la cosa está dura y vamos a seguir pensando así, ¿cierto? Tenemos que pensar que nos va a ir bien. Y vamos a gozarla este resto de año que nos queda para compartir y proyectarnos a los nuevos proyectos que vienen para el año próximo. ¿Qué pregunta y inquietud tienen? Si no preguntan es porque no entendieron. ¿Cierto? Hay una. Dime. Hay un interrogante cuando hablamos de la transmutación de la energía. En el ejemplo donde se relaciona con los animales, Sí. se hace que, por ejemplo, los gallos, los caballos, todos, esa energía se utiliza para el ejercicio, Sí. el mantenimiento. Sí. Hay algunos textos que dicen de la magia sexual En el ser humano. Sí, en el ser humano. Sí. Entonces, si lo miramos desde otra parte, diría como el daño fisiológico que va a producir hacer eso. Mientras que si seguimos el orden como del animal, sería como el hacer la transmutación. No, es que el animal no transmuta. El cuerpo reabsorbe, porque él lo pone en una abstinencia. Y si él solo con una abstinencia de no mezclarlo con la hembra o a ella con el macho, ¿cómo se pone energéticamente el animal? ¿Cierto? Y él no transmuta, solo reabsorbe energía. Si tú miras a una niña o un niño de 14, 15, 17 añitos que no ha tenido relación nunca, son de un brillo, de una energía, de una vitalidad y de un magnetismo hacia el sexo opuesto. ¿Sí? Pero ya lo que tú nos dices, o lo que hemos tratado de explicar, que tratamos de profundizar lo más que hemos podido, porque realmente podemos llegar hasta un tope. Para poder llegar más allá tendremos que seguir estudiando el tema y que ustedes lo aceptaran y que dieran quiero aprender, quiero conocer más. Entonces, ya entrar a hablar sobre ese aspecto de la magia sexual, de la transmutación, de la santidad, de la castidad, del manejo de las energías como hombre y como mujer o como pareja, tiene otro nivel. Y hay técnicas, mantras, oraciones sagradas, ¿sí? Ejercicios que permiten que el ser humano logre manejar aquello. Y no va a hacerle ningún daño. ¿Sí? No va a hacerle ningún daño. Antes, por el contrario, les voy a decir a ustedes y les pregunto: ¿cuántos espermatozoides pierde un hombre en una pérdida energética? Un promedio entre 200 a 300 millones. ¿Sí? Pierden. Y si el hombre no perdiera esos 300 millones, sino que los reabsorbiera mediante una técnica que se llama transmutación, entonces todos esos átomos de vida, que son millones y millones, lo que haría es de entrar a regenerar el cuerpo, ¿sí? La vitalidad del individuo, a llenarlo más de sabiduría, de conocimiento, de energía, de luz, de fuego interno,
Pero como el ser humano lo que hace es perder y perder, entonces por eso va desgastando y perdiendo sus capacidades. Cada millonada de átomos que sale del cuerpo son millonadas de partículas de luz que salen. Por eso se va poniendo como frío y con temor. Y cuando uno se muere frío. Y surge el famoso frío del muerto, porque no tiene energía, no es que la gastó. Todas las partículas de luz las sacó del cuerpo, por eso es frío. Y cuando una persona de energía, que ha manejado su energía se muere, ¿qué dicen? Cuando lo van y lo tocan, está caliente. Parece vivo, no se pone como hielo, tieso. Y eso ha pasado con muchos. Investiguen la historia y verán. ¿Por qué? Porque esa persona manejó sus energías. No siguió despilfarrando, botando sus partículas energéticas de luz. Por el contrario, las reabsorbía mediante la transmutación. Por eso les ponía esa imagen, donde esa conexión en el hindú la hacen para que el hombre y la mujer puedan practicar eso que ellos llaman allá la magia sexual o la sexo yoga, que es la unión de un hombre y una mujer que transmutan las energías y no las malgastan, cumpliendo de esta manera el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicaréis, y cumpliendo el Levíticos 15 cuando dice que el hombre no debe tener ese tipo de ramo. Pero hoy en día no se respeta eso. Antes, lo que nos decía el amigo, se le rinde el culto y la gente pide más y quiere más. Es eso, de que la naturaleza es que el hombre se una para estar perdiendo. Cuando el hombre desde la antigüedad se hablaba que se unía y perdía su energía era para reproducirse y no más. Hoy no lo hace para reproducción, hoy lo hace por placer de perder y perder y perder y perder. Y por eso se va agotando uno y le va llegando a lo que llama la decrepitud, porque perdió su vitalidad, su energía, la perdimos. ¿Qué dicen ustedes? Si les quedará claro, los confundo. Claro está que el objetivo es que esto se pueda ampliar en otras conferencias, ¿sí? En cursos que se dan, porque resulta que esto queda ahí como en el tintero, bueno, pero algo más, ¿qué pasó ahí? Como estamos hablando de misterios y de cosas que no nos las han explicado nunca, porque nunca nos lo hablaron a ese nivel, por eso nosotros pensamos que esto es una fantasía o sea, no cabe, porque nunca lo escuchamos, nunca nos lo enseñaron. ¿O no es así? Por eso se escucha tan difícil y complejo. Pero quienes ya manejamos esto, lo entendemos, lo hemos vivido, sabemos que es así, que es una realidad. Es una realidad como cuando uno dice que existe una salida de cuerpo astral en el mundo de los sueños, y para otro dice eso es fantasía, mentiras, eso no existe, pero para otro decimos sí porque lo hemos vivido. Yo sé que es eso, lo he comprobado. ¿Sí? Es como la terapia del biomagnetismo. He puesto un imán y sé que hay proyecto en energía y le ayuda al paciente, y otro dirá, ¿qué? Si yo jugué con imanes de niño no sirve para nada, eso es mentiras. Pero para mí sí existe porque lo he comprobado. ¿O no es así? Sí, sí. Bien, ¿qué otra preguntita? Esos rituales que aparecen o que han habido durante mucho tiempo, que para recibir nuevo año y todo eso, o sea que eso no tiene alguna validez. Sí, porque todo depende de tu intención, cómo lo hagas, tu fe. ¿Sí? Sí. Claro, todo tiene efecto, todo tiene, hace una resonancia, una reacción. Entonces todo está de cómo tú te sientes, cómo tú te proyectes, lo que deseas hacer. Y todo lo que uno se proyecte, pues lo puede alcanzar. Lo que pasa es que uno tiene limitaciones que es diferente. Uno se limita y por eso uno no da más. Pero los que no se limitan, dan más, llegan más lejos. ¿Sí? Pero depende de cada uno de nosotros. A veces uno se limita porque cree que hasta ahí es, y se limita porque una familia, que por unos hijos, se limita por esto, se limita por lo otro, y se queda ahí, cuando puede dar más. Eso es como, por ejemplo, el que toda la vida trabajó, y ahorita después ya de viejo, que tiene recursitos, que tiene una pensión, entonces sigue pensando que debe seguir igual. Si fuera inteligente, dice, me pongo las mejores pintas porque tengo con qué, me voy de viaje las veces que quiera, me la gozo, me compro los cacharritos, las cositas que antes no me las compré porque yo solo pensaba en trabajar,
y ahorita ahorita lo que voy a dar es gusto. Que no voy a dejar nada de plata, pues qué importa, pero me la voy a gozar porque para eso trabajé toda mi vida. Me lo merezco. Pero ¿qué están pensando los padres ahorita? Es que esto es para mis hijitos, para mis hijitos. Vea, apenas se muere, se agarran. Por 20 pesos. Esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Mi papá dijo que era para mí. Y se agarran a pelear. ¿Sí o no? No estamos diciendo que no se les va a dar nada a los hijos de lo que usted trabajó. Pero ahorita, gócenla porque para eso han trabajado tanto y tantos años. Gócenla. ¿Sí? Gócenla. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno se lleva a la verdad. Lo que uno goza. Si antes no sale, ahorita sale, si antes no me compraba, pues ya paso por el almacén, ya me los compro y que no hay problema. Me los compro, me lo quiero poner y tengo con qué. Pero esa cuestión de que te diste solo es guarde y guarde, nunca gozaste. Entonces, error. Una vez tenía una paciente, me llegó y me hablaba del sueldo. Gente decía que el sueldo es de mucha plata. Y que los hijos, muy estudiosos con dinero, le decían: papá, te traemos este tiquete con todos los gastos pagos, 2 meses de viaje, un crucero, vas a ir a tal y tal y tal. ¿Qué? ¿Y quién se encarga de la fábrica? ¿Quién se encarga de los negocios? ¿Y los trabajadores? ¿Y si nos roban? Señor, le están dando felicidad, gusto, suerte, y no, porque está metido en el hueco de su esclavitud, a pesar de que toda la vida lo hizo y no ve mal de ahí. Y los hijos, pues, ¿qué más hacemos? Bueno, papá no quiere viajar, no quiere comer, no quiere agua. ¿Sí? Nosotros no, por Dios, si la vida nos da la oportunidad, así sea, irnos por un río a bañar, hagámoslo. Porque de verdad que eso es lo que uno se lleva y esa es la felicidad que debemos proyectar, ¿sí? Para el nuevo año que viene. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy amables.